Digo, me sobra tiempo, pero va a ser que no. Venga, vamos con el tema de giros. Mira, lo primero que podemos contarle a cualquiera como introducción es que la herramienta que vamos a utilizar en Diedrico es escoger como eje una recta vertical como esta. Y vamos a ver cómo somos capaces de cualquier punto en el espacio girarlo alrededor de este eje, dándonos cuenta de que este punto, la trayectoria que va a girar alrededor de este eje, va a estar contenida esa trayectoria circular en este plano paralelo al suelo que está a la misma altura que A, ¿vale? La cual se proyectará en verdadera magnitud aquí en el suelo, de tal manera que ya sabemos que esto es la proyección horizontal del punto A, y si este punto lo giramos un ángulo determinado, por ejemplo, imagínate que sea este ángulo, en este sentido, esto le llamaremos nueva proyección. O sea, el punto A girado y su nueva proyección horizontal que estará pues como que aquí abajo, ¿no? A' sub 1 y como puedes ver se proyecta tal cual exactamente el mismo ángulo, ¿no? Vale. Bien, quieren que te des cuenta de que si esto es a segunda, la proyección vertical del punto A, la nueva proyección vertical del punto A va a estar exactamente a la misma altura, ¿no? Con lo cual, lo primero con lo que nos vamos a tener que quedar es que cuando un punto gira alrededor de un eje vertical, lo que tenemos claro es que no varía la altura del punto nunca. Vale, sí. Y esto, pues, por el hecho de estar su trayectoria contenida en un plano paralelo al horizontal. Si ahora nos vamos exclusivamente a diédrico y nos ponemos este eje, que es esta recta vertical, y quiero girar un punto a cualquiera como este, pues por supuesto que pinchamos con el compás en R' y esta sería la trayectoria circular que puede describir el punto A, que en proyección vertical estaría exactamente a esa misma altura, ¿no? Vale. Si me cojo este punto A y lo giro en el sentido que mande el problema, un ángulo determinado como este, esto sería la nueva proyección horizontal del punto A, la cual, si subimos la vertical, esto es A segunda sub 1. Vale, bien. Vale, pues como en diédrico no voy a hacer el dibujo en el espacio, pero fíjate que si el eje fuera como este, un eje de punta, y ahora el punto que quisiera girar fuera este, ahora pues va todo al revés, la trayectoria está contenida en un plano frontal, Sí, ahora en este caso lo que se conserva es el eh, alejamiento. el alejamiento. Y entonces, si yo giro este punto A, este ángulo, por ejemplo, en el sentido que sea, esta sería la nueva proyección vertical y con el mismo alejamiento estaría A' sub 1. Vale, bien. ¿Hasta aquí bien? Sí, hasta ahí bien. Sí. Vale, pues entonces, si ahora me planteo varios ejercicios, por ejemplo, fíjate, el primero va a ser que yo tengo este punto A y si me cojo un eje vertical como este, tenemos que darnos cuenta de esto que podría pasar, que imagínate que este punto A lo giramos alrededor de su trayectoria y, por ejemplo, lo voy a girar hasta aquí. Vale. Esto sería A' sub 1, ¿no? Que lo único, de nuevo, que te he contado es que jugar ha quedado por encima de la línea de tierra. Y claro, a la misma altura que A, esto es A segunda sub 1. ¿Cuál es la observación que podemos hacer? Pues que este punto A ha pasado de estar en el primer cuadrante a estar ahora de repente en el segundo cuadrante, ¿verdad?
Sí. Entonces, ya habíamos contado en su momento de teoría que si me hago este dibujo así como en tercera proyección y te hago este esquema que te digo, oye, mira, mediante un eje vertical, si tú tienes este punto A del primer cuadrante, somos capaces de que el punto A pase a estar en el segundo cuadrante, ¿verdad? Mm. Y claro, si el punto, y ponemos aquí eje vertical, ¿no? Vale, o sea, eso lo sabemos. Si este fuera un punto B del cuarto cuadrante, utilizando un eje vertical, podría hacer que estuviera en el tercero. Vale, o sea, sí, girándolos, según los coloquemos, podemos cambiar de. O sea, la conclusión es, mediante un eje vertical, como no varían las alturas, podrás cambiar un punto del primero para el segundo o un punto del cuarto para el tercero, ¿vale? Vale. Sin embargo, si usáramos un eje de punta, entonces podrías pasar un punto del primero para el cuarto o del segundo para el tercero. Porque lo que no variaría serían los alejamientos, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, me podría escoger este nuevo eje, pinchar con el compás. Esta sería su trayectoria, ¿no? Mm. Y claro, si yo giro a segunda para que me quede aquí, por ejemplo, esto sería la nueva a segunda, sub 2, ¿verdad? Vale, entonces ahora ya es uno del Y ahora, claro, como A' tercero. no varía de alejamiento, esto es A' sub 2. Y ahora, pues, hemos cogido un punto del primero, ¿verdad? Y utilizando un eje vertical, hemos hecho que sea del segundo, ¿no? Y Sí. después, este punto que era del segundo, utilizando un eje de punta, he conseguido que sea del tercero, ¿no? Vale. ¿Queda más o menos claro esto? Sí, sí. Sí. Vale, para terminar esta primera parte del punto, estaría fantástico esto. Si yo tengo este punto A y he hecho en un ejercicio este giro, imagínate que el punto A lo hemos girado exactamente este ángulo y me ha salido aquí A' sub 1 y aquí arriba a la misma altura pues A segunda sub 1. Bueno, pues en este ejercicio ahora requiere que yo tengo otro punto B cualquiera, como por ejemplo este, el punto B segunda y B' aquí. Y por la razón que sea, quiero que gire exactamente el mismo ángulo, Vale. pero no vamos a utilizar transportador de ángulos ni nada parecido, ¿vale? Entonces, pincharías con el compás, te dibujarías la trayectoria que puede describir este punto B, ¿verdad? Que sería esa aproximadamente, ¿no? Y el punto B, si unes estos dos puntos, empezaría a girar a partir de ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues fíjate, deberías de coger con el compás esta distancia Vale. Y lo colocas tú más, ¿no? y empiezas, y con el compás pinchas aquí esa distancia y te corta aquí. Sí. ¿Me sigues? Sí. Si la unes con el centro, aquí está B' sub 1 y ha girado exactamente el mismo ángulo, el cual lo hemos Vale. transportado con el compás.
subiría y a la misma altura que estaba B, pues por supuesto que está B segunda sub 1. Bien, sí, al final es como el método de gobierno. Sí, tal cual. Bueno, pues del punto no te puedo contar nada más y pasaríamos a hablar de una recta y después de un plano, ¿no? Entonces, podremos contar de este tema, al igual que abatimientos y al igual que cambios de plano, que hemos dicho que se llama transformaciones, ¿vale? ¿Qué queremos? El objetivo principal es, si yo tengo una recta oblicua, me encantaría que fuera una recta especial para poder sacar información de ella o resolver un problema, ¿vale? ¿Qué es una recta especial? Pues aquella que es paralela a alguno de los planos o perpendicular a alguno de los planos de proyección, ¿no? Entonces, a mí me gustaba que nos hemos hecho ya varias veces este esquema que me decía, oye, si partimos de una recta oblicua, puedo, utilizando como eje vertical, o podría escoger uno de punta, si colocas, utilizando este eje vertical, coloco R' paralelo a la línea de tierra, que luego haremos un ejemplo para ver cómo se hace eso, el resultado será una recta especial, que es una recta frontal. Pero si R' la colocásemos perpendicular a la línea de tierra, el resultado sería una recta de perfil. Claro, transformar una recta oblicua en una recta de perfil tampoco es que sea muy relevante, ¿vale? Pero en una recta frontal, pues está chulísimo. Aquí, pues, si coloco R segunda paralelo a la línea de tierra, el resultado es una recta horizontal. Y si coloco R segunda perpendicular a la línea de tierra, el resultado es una recta de perfil también. Vale, ¿qué pasa? Que si he utilizado primeramente un eje vertical o un eje de punta, podré hacer un segundo giro, pero utilizando, en este caso, si era un eje vertical, ahora me cojo un eje de punta para transformar R segunda mediante este giro que quede R segunda paralelo a la línea de tierra o perpendicular a la línea de tierra, obteniendo rectas especiales que serán o bien una recta paralela a la línea de tierra, que no nos interesa gran cosa, pero si coloco y me queda R segunda perpendicular a la línea de tierra, el resultado va a ser una recta vertical, la cual sí que es muy interesante para resolver problemas de distancias, bueno, para muchas cosas, ¿vale? Claro, esto nos gusta a todos mucho más con cambios de plano que con giros, pero se puede hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Si aquí ahora lo que me cojo es un eje vertical, el resultado va a ser que si colocas R' paralelo a la línea de tierra, me sale también una recta paralela a la línea de tierra, y si colocas R segunda perpendicular a la línea de tierra, ahora lo que sale es una recta de punta. Aquí merece mucho la pena que, como me va a hacer Pedro solamente un ejemplo, que el ejemplo sea coger una recta oblicua, transformarla en una recta frontal, para después sacar una recta vertical y sería el problema pues, que más asimilado deberíamos de tener porque sería útil en los ejercicios, ¿vale? Entonces, si me hago un ejemplo y me pillo una recta oblicua cualquiera como esta y un eje, el que sea, como este, pues para poder hacer las cosas que pide ahí, lo primero que tienes que meterte en la cabeza es que para girar una recta
la debemos primero obligatoriamente conectar con el eje mediante esta recta horizontal perpendicular a ellas dos, que sería esta recta que conecta en este punto A, el cual subes en la vertical y te sale aquí A. Y pues bueno, no hace falta dibujar la recta horizontal, pero sí que acabo de hacer como la recta perpendicular común a estas dos, ¿vale? Que es la que vamos a utilizar para girar la recta R alrededor de esta trayectoria que me la ha definido este punto A con el que conectamos aquí, ¿vale? Vale. Bien, ¿qué quiero hacer? Oye, quiero que veas que la recta a partir de ahora R' va a girar hasta donde tú quieras, pero todo el rato siendo así tangente alrededor de esta circunferencia. O sea que podría ser R' sub 1 esto, o esto, o esto, lo que tú quieras, ¿vale? Pero como queremos que sea especial, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que en este punto de aquí, que es justo en esta vertical, quiero que R' quede ahí para que R' sea paralelo a la línea de tierra. En vez de quedar aquí, podría haber sido ahí arriba, ¿vale? O sea, que quede paralelo a la línea de tierra siendo tangente a esta circunferencia. Claro, este sería la nueva proyección horizontal del punto A, que quedaría aquí, exactamente aquí, a la misma altura, la nueva proyección horizontal del punto A. Vale, bien. Bien, vale. ¿Qué necesito ahora? Escogerme un punto B cualquiera de la recta, el que quiera, y pinchando con el compás otra vez en el mismo sitio, dibujar su trayectoria, que es esta. Y la duda es si el giro es hasta aquí o hasta aquí, ¿no? Sí. Pero si te coges el bolígrafo y en esta esquina está A y en esta esquina está B, al girarlo, el punto B te queda justo de este lado. Porque es como si este segmento lo hubiera girado así, ¿no? Entonces, ahora que ya tienes B' sub 1, ya puedo subir la vertical y a la misma altura que B estaría aquí B segunda sub 1. Vale, sí, ahora ya tengo que... Claro, solo tengo que unir ahora B segunda sub 1 con A segunda sub 1 y me daría de resultado, pues, R segunda sub 1. Y ya tenemos una recta frontal, ¿vale? Vale. Bueno, pues si me cojo ahora un nuevo eje, donde yo quiera, ahora un eje de punta, como este, haremos exactamente lo mismo, que es conectar con la recta. Vale, no nos va a hacer falta ni siquiera nombrar el punto ahora, o sea, pasamos, ¿vale? Y lo que haces es pinchar con el compás para describir la trayectoria circular que puede describir alrededor del eje. Venga, Pedro, va. ¿Y qué quiero hacer? Lo mismo que antes, o sea, quiero que la recta R esta va a ser todo el rato tangente, 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 ¿verdad? Pero a mí me interesa, por el esquema que hemos puesto, que quede justo perpendicular a la línea de tierra, o sea, así. Con lo cual, Vale. hemos girado y esto va a ser el resultado de R segunda sub 2. R segunda sub 2. Y, como no cambia el alejamiento, a la misma altura aquí, R' sub 2. Bueno, pues aquí tienes un ejercicio hecho en el que hemos transformado una recta oblicua primero en una recta frontal para inmediatamente después transformarla en una recta vertical, ¿vale? Este sería muy útil pues para hacer un problema de distancia de un punto a una recta, por ejemplo. Vale. Y ahora nos vamos pues al plano. Nos hacemos otro esquemita exactamente igual, en donde si tengo un plano oblicuo, también quiero transformarlo en especial y me podré coger de eje un eje vertical
o un eje de punta. Y aquí lo que tengo que hacer es que alfa sub 1 gire y quede o bien perpendicular a la línea de tierra o que alfa sub 1 quede paralelo a la línea de tierra. Así me saldrán planos especiales que son, en este caso, un plano proyectante vertical y en este caso un plano paralelo a la línea de tierra, que no queremos para nada. Y si lo que hago es que alfa sub 2 quede perpendicular a la línea de tierra, saldrá un plano proyectante horizontal o también un plano, si hacemos que alfa 2 quede paralelo a la línea de tierra, también un plano paralelo a la línea de tierra. Vale, pues como en las rectas me puedo hacer un nuevo giro, utilizando ahora como eje, en este caso, un eje de punta y en este caso un eje vertical. Para obtener, si colocas alfa 2 paralelo a la línea de tierra o alfa 2 perpendicular a la línea de tierra, los planos especiales que van a salir aquí ahora son o bien un plano horizontal o un plano de perfil. Y en este caso sería colocar alfa 1 paralelo a la línea de tierra y saldría un plano frontal o perpendicular a la línea de tierra que sale un plano de perfil. Vale. ¿Qué ejemplo vamos a hacer? Pues nada, el más útil de todos, que sería poder coger un plano oblicuo, transformarlo en un plano proyectante vertical, para después, hasta incluso, si me hace falta, que sea horizontal. Sería, pues, el problema de un poco más de aplicación. Un ejemplo que no me entra ahí podría ser este. Me dibujo un plano oblicuo como este. Me escojo un eje vertical, el que sea. Y ahora aquí, de una manera bastante parecida al del giro de una recta, tienes que conectar con alfa 1, ¿vale? Vale. Mediante una perpendicular. Y hacer la trayectoria que podría describir alfa 1, que es alrededor de esa diferencia, pero sobre todo, como quiero que alfa 1 quede perpendicular a la línea de tierras, hasta aquí es hasta donde tiene que girar, ¿verdad? Sí. Vale. Yo no me he dado cuenta, pero hubiera hecho antes algo que es la intersección del eje con el plano, que sale de esta manera tan fácil. Sí, con una recta sería. Y simplemente, como ese punto pertenece al plano y también pertenece a la recta, ese punto ya está girado, solo tienes que unir y esto sería el plano proyectante ya sin más, ¿no? Si me pillo un nuevo eje como este, y hago exactamente lo mismo, que es conectar con el plano, hacer su trayectoria, entonces podrías hacer esta paralela que sería alfa sub 2 y está el plano transformado en horizontal. Vale, bien. Realmente yo creo que para la mayoría de ejercicios con aprietantes serviría. Sí, sí, lo has visto que con cambios de plano, pues sirve. ¿Y para qué utiliza la gente giros sobre todo? Pues yo lo veo mucho que se utiliza, yo no, pero la gente lo usa mucho para hallar verdaderas magnitudes de rectas. O sea, el hecho de transformar una recta oblicua en una recta frontal te permite hallar, además del ángulo que forma con el horizontal, pues ver lo que mide un segmento contenido en ella, ¿no? Y luego el girar un plano oblicuo en proyectante te permite hallar su intersección con cualquier cosa del mundo. Claro, sí. Yo lo he visto también, pero el preparador lo usa mucho
En los típicos ejercicios estos que tienes que medir la altura del poliedro, Sí, donde nosotros usamos el método de la distancia, vamos a medir la distancia, nos usamos ahí. sí, 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 por Pero eso. es más fácil de... Ya. Bueno, al final es a lo que se acostumbre uno, ¿eh? Si te acostumbras, yo te lo comenté que cuando estudiaba FP lo que más utilizábamos eran giros, porque simplemente era coger la proyección horizontal de lo que fuera y hacer un triángulo y tal, y pues bueno, o sea, en realidad es un giro. Pero bueno, la clase de giros no daba mucho más. Vale, sí, a mí siempre lo que me pasa es como pero yo creo que es porque me acostumbré a hacer Ya. Y